Muy buenas tardes a todos los presentes conectados de forma virtual. Hoy, 14 de agosto del 2020, continuaremos con las conferencias virtuales de la Facultad de Psicología de la Universidad Ricardo Palma, con el tema de cultura organizacional a cargo del magistrado Óscar Corcuera Ríos, gerente general de Corcuera Consultores, coach profesional y terapeuta familiar. Le doy paso al expositor para comenzar con la conferencia. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes con todos. No sé si se me escucha bien y se me está viendo también como para continuar. Ahí a los... Sí, magistrado, se le ve y se le escucha bien. Excelente, muy bien, muchas gracias. Entonces, a ver, para mí es en primer lugar un gusto muy grande estar aquí con ustedes en esta tarde. Soy un exalumno de la Universidad Ricardo Palma y me alegra muchísimo, me complace que Nati, a quien saludo de manera especial, me haya invitado a formar parte de estos docentes que quieran compartir sus conocimientos y experiencia con los alumnos. Y bueno, me toca en esta oportunidad, después de muchos años, que egresé de la Facultad de Psicología en el año 1993 y que ciertamente tengo muy buenos recuerdos y un agradecimiento muy grande para los profesores y para mis compañeros. Voy a iniciar mi presentación, voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver si es que todo está bien. Ahí, no sé, a ver si es que cuento con su feedback. Debería estarse viendo ya mi presentación, ¿sí? ¿Se ve? A ver, no sé si se me escucha bien. Sí se escucha, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, bueno, primero es bien importante presentarme. Mi nombre es Óscar Corcuera Ríos. Quienes ven aquí en la pantalla es mi familia directa, mi esposa Diana con mis 3 hijos, Sergio, Santiago y Ania. Los 2 mayores están, bueno, el mayor acaba de terminar psicología, el segundo está por terminar este año psicología y la última nutrición. Vivimos con Fred y Kayla, que son 2 de nuestras mascotas, 2 Rottweilers, que nos y hacen que nuestra vida sea un poco más intensa. Aquí en esta foto están mis padres, Óscar también y Olga, y estoy acá con mis 4 hermanas. Yo tengo 2 hermanas mayores y 2 hermanas menores, soy el único varón de 5 hijos. Mi padre tiene 96 años, entonces, como tal, de alguna manera, yo dividí mi vida en cuatro partes, ¿no? 25 años cada uno. Actualmente yo tengo 54 años. Entonces, en mis primeros 25 años, de hecho, tuve mi primera formación familiar y lo más relevante de esto fue que mi licenciada en psicología en la Universidad Ricardo Palma, solo como anécdota, porque estoy dirigiéndome en este momento a la mayoría que son alumnos de la universidad. Yo ingresé a arquitectura en el año 1983 y después de 3 años, luego de superar una crisis vocacional, me cambié de carrera a psicología. Entonces, psicología ingresé en 1986. Terminando la carrera o en el último año de la carrera hice una maestría en terapia de familia y posteriormente, unos años después, una maestría en terapia de pareja. Mis siguientes 25 años definitivamente son significativos porque me casé y tuve tres hijos, más o menos seguidos, ¿no? El mayor tiene 25, 23 y 21, como les decía, y durante 25 años trabajé en diferentes empresas de la región,
de diferentes industrias también, servicios, tecnología, agroindustria, pesca, EPS, salud, etcétera, e hice una maestría en Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico. También soy coach individual y de equipos y desde temprana edad comencé la carrera de docente. De hecho, mis primeras experiencias de docente fue como jefe de prácticas en la universidad con Américo Vigolini. No sé si alguno de ustedes tuvo la suerte de conocerlo, él ya falleció hace unos años, pero fue una persona que fue muy representativa en mi vida, fue un mentor importante. Y también fui docente de estadística con Félix Romero y también con Carlos Reyes, que ellos ambos me parece que siguen haciendo docencia ahí en la universidad. Después de mis 50 años, o sea, el tercer grupo de 25 años, fundé mi propia empresa. Soy el gerente general de Corpora Consultores, que es una empresa que se dedica a consultoría y temas formativos en lo que respecta al desempeño humano en las organizaciones, tanto a nivel individual como colectivo, y también enfocado en familias. Soy terapeuta también y claramente esta situación nos obliga, más que antes, a reinventarse de manera permanente. Y claro, probablemente después de mis 75 años siga haciendo docencia, terapia también, y me gusta la investigación, así que probablemente también haga algo de investigación. Para mí ha sido importante que me conozcan, y acá voy a poner algunas cositas significativas también de la universidad, porque en el año 92 hicimos un mural en la Facultad de Psicología. Acá estoy con dos amigos, que bueno, lamentablemente en la remodelación de hace unos años en la universidad desapareció el mural, pero fue una obra bastante importante en mi vida profesional. Lo hice además con mi padre, y fue patrocinado por la misma facultad. Después otro hito significativo es que aquí está Américo Vigolini, con quien estoy en la foto, y fuimos reconocidos por el Premio Recursos Humanos en el año 2002 junto a otras personas relevantes, profesionales relevantes dentro de la gestión del talento. Y un recuerdo también muy simpático de la universidad, en el año 91, fue que en el concurso de los Juegos Florales, en la categoría ensayo, obtuve el primer lugar. Y bueno, aquí no estoy seguro si todavía algunos profesores están dictando clases, ¿no? Pero definitivamente es un recuerdo muy significativo en mi vida profesional, ¿no? Entonces, bueno, sin más, para mí, como les digo, es un gusto dirigirme sobre todo a los estudiantes de la Universidad Ricardo Palma y más aún de la Facultad de Psicología. Y era importante además que conozcan un poquito mi trayectoria, no solo profesional, sino mi vida personal, porque creo que nos introduce perfectamente a un tema como el tema de cultura organizacional, que es un tema fundamentalmente humano. Y arranco con esta frase de Peter Drucker, en donde al final lo que te trata de decir es que la cultura se come a la estrategia en el desayuno, en el almuerzo, en la cena y en realidad en cualquier momento. Y lo que nos trata de decir aquí Peter Drucker es que una organización puede definir cualquier rumbo estratégico, definir cualquier plan de trabajo, pero si la cultura no está alineada y no está preparada, lo más probable es que fracase la organización en ese plan. La cultura en una organización tiene un peso tremendamente importante. Yo tengo una experiencia que quería compartir. Trabajé desde el año 2011 al 2015 como gerente de cultura metro gerente de talento y de cultura metro en la línea 1 del Metro de Lima. Entonces, la operación es la empresa que opera, GIM Ferrovías es la empresa que opera el tren, ¿no?
y es un tren que pasa por 12 distritos, por 3 millones de personas, donde el 70% de nivel socioeconómico C y D. Eh, y el gran reto que teníamos era que la gente se comporte de una manera diferente cuando usa el metro. Y el trabajo es muy fuerte en el tema de cultura organizacional, y no solo interna, sino de cultura ciudadana. Hicimos un trabajo multidisciplinario bastante bueno, bastante bueno. eh, Trabajamos con municipalidades, trabajamos con juntas vecinales, trabajamos con artistas, trabajamos con diferentes instituciones, y logramos de una manera muy articulada el que realmente los usuarios del tren, nosotros le decíamos nuestros clientes, realmente tuvieran un comportamiento diferente cuando usaban el metro. Y eso literalmente fue un trabajo de cultura organizacional. Ya no estamos hablando, por lo tanto, de un reto de una empresa de 500 personas o de 1000 personas, sino estamos hablando de un esfuerzo que involucraban a millones de personas. ¿Y por qué les cuento esta experiencia? Porque es posible trabajar cultura organizacional en empresas grandes. Sí es posible. Parece una labor titánica o casi imposible, pero es completamente factible. Una de las cosas que más recuerdo en este trabajo es las alianzas que hacíamos con los jóvenes artistas de la zona para generar sentido de pertenencia y cuidado de su metro, ¿no? Entonces teníamos el metro era un sistema de gestión tanto educativo, social como cultural. Eh, pero bueno, ustedes se preguntarán cuál es la definición de cultura. Y no sé cuánta experiencia tengan ustedes en esto, y seguramente se han encontrado los que tienen experiencia o lo que han estudiado, que hay muchísimas definiciones de cultura organizacional, pero la mayoría de ellas está eh, referida quizás a un conjunto de valores, creencias y hábitos que se desarrollan dentro de una organización. Y yo lo que les quería compartir con ustedes en base a mi experiencia es que en realidad el tema de la cultura organizacional eh, eh, en realidad es práctica, es lo que se ve, no es lo que se declara. Es decir, cuando uno dice la cultura es un conjunto de creencias o está conformado por un conjunto de creencias, sin duda hay un conjunto de creencias, pero la mayoría de las organizaciones eh, declaran las creencias o las escriben o las ponen en un marco bonito, las cuelgan en la pared y creen que esa es la cultura. Y nada más lejano que eso de la cultura organizacional. Una cosa es lo que yo declaro como que es mi cultura y otra cosa realmente es lo que es. Y lo que es, desde nuestra experiencia, es cómo es que nos relacionamos. La cultura para nosotros es la manera habitual y dominante de relacionarnos. La cultura tiene que ver con lo que hace una persona y otra habitualmente, y no solo entre una y otra, sino entre el conjunto de personas. Es como que es algo que se repite. Entonces, cuando hablamos de cultura y relacionamiento, por ejemplo, estamos hablando que qué es lo que normalmente hablan las personas en una organización. ¿De qué hablan y con quién? O sea, por ejemplo, se puede hablar con personas que tienen un cargo diferente, accesibles, o son inalcanzables. Entonces, no es la cultura y cómo nos relacionamos, no solo determina o no solo significa qué cosa es lo que normalmente se habla en la empresa. Se hablan de chismes, se hablan de logros, se hablan de derrotas, se hablan solamente de problemas, se hablan de castigos. ¿De qué se habla en una organización y con quién? Otra cosa importante de una cultura organizacional es si están centrados hacia adentro o sea, hacia el interno o hacia el externo. Es decir, es una cultura en donde solo se habla de los temas domésticos de la organización,
o es una empresa orientada al cliente, en donde se habla de qué cosa es lo que piensa, qué es lo que necesita, qué cosa es lo que se busca, lo que busca el cliente. Se le da al cliente a la organización, se le da voz, se le da protagonismo, se le pide consejos, se le atiende. Entonces, un atributo significativo en una cultura organizacional es si es que una empresa o una institución educativa, como por ejemplo la Universidad Ricardo Palma, está ensimismada o realmente quiere conectarse con su entorno. Otro aspecto, sin duda, significativo en la cultura organizacional tiene que ver con cómo se tratan las personas, ¿no? ¿Es un trato superficial o es un trato más profundo, más vincular? ¿Es de encimita nomás? ¿Es más polite, por decir así? ¿O es algo un poquito más significativo, ¿no? Este, Creo que acá tengo una comunicación. No sé si es que si se me está escuchando bien o se está cortando hasta aquí me dicen que tengo algunos problemas con la señal. Quizás voy a apagar la cámara un ratito para mejorar la señal. ¿Ya? Entonces, todas las personas que quieran hacer preguntas lo pueden hacer sin ningún problema. Yo la veo de acá desde la presentación, así es que si es que quieren preguntar algo, con muchísimo gusto. Entonces, es bien importante, es bien importante el saber cómo es que habitualmente las personas conversan entre ellos, como les decía, si es algo un poco más superficial o más profundo. Pero algo que es importante en una cultura es cómo se distribuye el poder y la toma de decisiones, ¿no? Ese es algo bien relevante en una cultura. Y nuevamente, se dan cuenta que todo tiene que ver cómo es que se relacionan las personas entre ellos. El poder está concentrado, siempre hay que pedir permiso o hay que pedir la opinión o hay que pedir la autorización o yo no puedo hacer nada si es que mi jefe no lo sabe. Eso tiene que ver con el empoderamiento, precisamente, ¿no? O sea, cómo se distribuye el poder en este conjunto de personas. Después estamos hablando de qué historias se cuentan, ¿no? Son historias de logros, son historias de desafíos, son historias de qué más podemos hacer, o las historias que se cuentan más bien son historias que tienen que ver con chismes eh, o con, de repente, con morbo, de, oye, ¿te enteraste de? O sea, ¿qué cosa es lo que se comenta? Es bien relevante y las historias son los que terminan siendo lo más representativo de una cultura organizacional porque es lo que se transmite de, no voy a decir de generación en generación, pero es que se va transmitiendo desde los procesos de inducción en una empresa. eh, los, los, cuando uno entra a una organización, lo primero que te dicen, en vez de, oye, ten cuidado de fulanita o de fulanito, te dicen, oye, en esta empresa conseguimos esto, logramos esto, nuestros desafíos son estos, nuestro propósito es esto. Las historias con los clientes positivas son estas. Entonces, las historias que se cuentan son fundamentales y revelan cómo es una cultura organizacional. Sin duda está el qué celebran, cómo se celebra en esta organización, eh, qué se reconoce y cómo se reconoce. En el cómo está la formalidad, es algo un poquito más horizontal, es más participativo, es más cálido. ¿Cómo es ese estilo de relacionamiento en el reconocimiento? ¿Qué se castiga y cómo se castiga? Eh, ¿Dónde ponen más tiempo y recursos? ¿No? Eh, Esto es fundamental porque uno, como dicen, el papel aguanta todo y el discurso aguanta todo, pero en la práctica, ¿a qué dedicamos el tiempo? ¿A qué dedicamos los recursos? ¿Dónde es que invertimos más? ¿No? Hay empresas que hablan mucho de la importancia, no sé, pues del respeto y de la participación de las personas, pero el tiempo que dedican y la inversión que hacen al respecto a esto es bastante baja. Entonces, finalmente,
como les decía al inicio, la cultura no es lo que se dice, sino lo que se ve y cómo es que se relacionan las personas. ¿Cómo es el estado de ánimo de las personas? Son personas que llegan a trabajar más o menos con ganas, con buen estado de ánimo, estimuladas, con pasión por lo que hacen, o más bien es como que, bueno, hay que trabajar, ¿no? Hay que ganarse los frijoles, como se dice, ¿no? Y es más bien una apatía. El estado de ánimo revela muchísimo cómo es la cultura organizacional. Si la gente experimenta cosas diferentes, si se equivocan, ¿qué pasa cuando sucede esto? ¿Estimulan la experimentación? ¿Qué pasa cuando hay un error? ¿Se castiga? O más bien uno va buscando la mejora continua. Sin duda, los estilos de comunicación, los lemas, si hay canciones, los personajes más queridos, todo eso van configurando cómo es una cultura organizacional. Entonces, como ustedes se dan cuenta, en esta definición no entra mucho el sistema de creencias. Sabemos, cuando uno hace todo esto, hay creencias detrás. Sin embargo, lo más relevante cuando hablemos de cultura organizacional es realmente lo que pasa. Nosotros, desde Corcuera Consultores, tenemos un modelo de medición de cultura organizacional que le llamamos el modelo CORE, y es por las iniciales que tiene. Es decir, cambio, objetivos, relacionamiento y equipos. Cambio, ¿qué significa? Que es una dimensión de la organización de qué tan flexible es, qué tan innovadora es, cuánto de tecnología usa como para adaptarse al entorno y buscar la disrupción y pensar en el futuro. Entonces, es una dimensión de, de, de mucha alerta para ver qué cosa es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que innovar, tenemos que adaptarnos rápidamente, tenemos que estar a la ola de, ¿no? Esta dimensión de cultura es fundamental. Si hoy día en esta dimensión hay instituciones que son flojas, lo más probable es que no, digamos, sean muy competitivas, que no salgan adelante, que sean un poquito más bien más tradicionales o quizás conformistas, ¿no? Cualquier empresa, y hoy más que nunca, en pleno siglo XXI, tiene que tener estos atributos. Ni siquiera es que, oye, vamos a ver si mi estrategia me pide que sea esto. No, la estrategia de cualquier organización en un mundo cambiante, donde la tecnología ahora juega un rol fundamental y donde todas las competencias están cambiando de cara a lo que viene en el futuro, si no está innovando, si no está probando, experimentando y saliéndose de la caja y pensando en el futuro, entonces lo más probable es que tenga problemas. La otra dimensión, que es la de objetivos, es cualquier institución tiene que tener un propósito claro y tiene que ese propósito ser compartido porque necesita que todos los integrantes de esa organización quieran lograrlo. Esa es la orientación al logro. Y no solo quieran lograrlo, sino hacerlo bien, con la menor cantidad de recursos posible y con algún sentido de urgencia. La O es la orientación a los objetivos, pero no significa simplemente que quiera lograrlo de cualquier manera, sino que todas las instituciones necesitan que su gente esté eh, alineada, ¿no? Direccionada y estimulada para conseguir los objetivos que buscan. Después, la R de relacionamiento es lo que les decía, ¿es una empresa ensimismada o es una empresa que está contactada con su entorno y sobre todo con sus clientes? Por eso es que valora la experiencia del cliente, su opinión, qué es lo que le está pasando, qué es lo que necesita, está pendiente en relacionarse con los stakeholders. Si los stakeholders son todas las instituciones externas que tienen que ver con el negocio, con la institución, con el giro del negocio, si está orientada al mercado, ¿no? No está pensando tanto en oferta, sino en la demanda, en qué es lo que necesita el mercado de sus servicios. Y sin duda está el tema de la investigación y la prospectiva, que ahora es un tema completamente relevante. Y bueno, y finalmente la E de equipos tiene que ver con cómo nos relacionamos. O sea, nos interesa una relación, una conexión, un vínculo cercano, profundo, tanto interno como externo. Valoramos y usamos de manera permanente la comunicación y el feedback.
estamos buscando en esa relación el bienestar, la seguridad y la equidad de nuestra gente. Estamos enfocados en reconocer las cosas valiosas de lo que proponen las personas y los equipos. Entonces, estas son 4 dimensiones que cualquier institución necesita. Antes se hablaba, y bueno, hasta ahora creo que se habla mucho de la cultura que tienes y la cultura que necesitas. Y es como que todas las empresas necesitan culturas diferentes. Y yo creo que las empresas necesitan matices de cultura, pero estos 4 atributos los deben de tener. Son atributos base de cualquier cultura organizacional. Si algunas pueden tratar de ser más innovadoras, a buena hora, mucho más innovadoras, pero cualquier institución tiene que tener innovación, se dedique a lo que se dedique, ¿no? Porque si no, no está ajustada a los tiempos de hoy. Una institución que no está usando la innovación no está viendo qué cosa es lo que está pasando en el mundo y cómo es que se requiere cambiar. Aquí yo quería pedirles que participen, ¿ya? Hay un buen grupo de personas y les voy a pedir que ingresen, que tomen su celular e ingresen a esta página, ¿no? Que es www.menti.com. Así es que los invito a que lo hagan. Esperamos ahí unos breves minutos y cuando ingresen a esta página web, lo que les va a pedir, les va a hacer una pregunta que les dice palabras que se me vienen a la cabeza cuando pienso en la cultura de la Universidad Ricardo Palma. Como la mayoría de ustedes son de la Ricardo Palma, quizás de la psicología, de la Facultad de Psicología, inclusive podrían ustedes pensar, por último, en la cultura de la Facultad de Psicología, si es que la mayoría proviene de esto, de este lugar. Entonces, a ver, vamos a dar unos minutos a ver cómo es que quiero asegurarme de que estén viendo mi pantalla con la lámina con este código, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a ver si es que hay algunas personas que ya lograron conectarse y participar de esta encuesta virtual que voy a ir compartiendo para que ustedes vean qué cosa es lo que opina cada uno de ustedes respecto a la cultura que ven en la facultad o en la universidad de manera particular. Así es que esto es lo que ustedes están poniendo, ¿no? Lo que se les viene a la mente cuando piensan en la Universidad Ricardo Palma. Fíjense ustedes, hablan de valores, de calidad, de paz, de compañerismo, de familia, tecnología, apoyo, humanismo. Por ahí hay un poquito de burocracia, ecoamigable, comunidad, una forma de vida. También hay alguien que se le viene a la cabeza la innovación, ¿no? El orden. Fíjense, tenemos bastante participación de qué cosa es lo que se les viene a la cabeza cuando piensan o en la cultura de la Universidad Ricardo Palma o de manera particular en la Facultad de Psicología. También hablan, por ejemplo, de inclusiva, ¿no? Que hay consideración, que hay ayuda, bueno, su casa de estudio. Y este tipo de encuestas lo que revelan cuando vemos las palabras más grandes significa que hay más personas, que hay personas que han pensado lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá destaca la palabra valores, ¿no? Valores, identidad, compañerismo, humanismo, eh, caridad, apoyo, paz, son las palabras que ahorita están
destacando dentro de esta muy breve encuesta. Así que, bueno, agradeciendo la participación de las personas que continúa, pero por un tema de tiempo después les voy a pasar los resultados. Vamos nuevamente a compartir la presentación para continuar. Entonces, a ver, déjenme ver si es que nos quedamos, esperen un segundito, para ver dónde es que nos quedamos. Aquí, ¿no? Me confirman si nuevamente estamos aquí viendo mi pantalla de Menti, ¿sí? ¿Me pueden Sí se confirmar, por puede favor? ver, Ya, sí se logra ver. excelente. Ya, excelente. Se está escuchando bien, ¿no es cierto? Ya estamos bien en el audio. Sí, se le escucha bien. Ya, excelente. Entonces, pero en realidad, más allá de que algunas cosas nos gusten o no nos gusten en una cultura organizacional, el reto siempre va a ser qué hacer para transformar la cultura. Porque si nos quedamos con la teoría de qué es cultura, entonces tú dices, ya, pero bueno, ¿y cómo se logra esto? ¿Cómo se hace? ¿No? Y eso es lo que nosotros le llamamos el reto de la transformación cultural. Y para eso nosotros tenemos un modelo que se lo estoy presentando en la pantalla, el modelo de una transformación organizacional. ¿Y qué cosa es lo que podemos ver en este modelo? Lo primero que podemos ver en este modelo es que en el centro está el propósito. Entonces, cuando uno quiere transformar una organización y una cultura en específico, tiene que saber exactamente qué quieren conseguir y para qué. Eso es fundamental. Y eso no lo decide el gerente general y ahí quedó el asunto, sino que es mejor si es una coelaboración, una co-construcción del propósito, pero lo más importante, además de construir ese propósito, es conseguir el alineamiento de las personas a ese propósito, porque el eje de la transformación es ese. Si el propósito no está claro o no existe, no hay manera de iniciar un proceso de transformación. Entonces, y más bien, en torno al propósito giran cinco elementos que los vamos a explicar muy brevemente por un tema de tiempo. Entonces, les decía, el propósito es qué queremos conseguir, para qué. Y además debemos indicar y cómo vamos a observarlo o a medirlo para saber que lo estamos consiguiendo. Esa es la primera pregunta que hay que hacer y además que hay que construir y que hay que difundir, porque hay un principio de gestión de cambio que se llama la visión compartida. Si ese propósito, que va a ser, digamos, el equivalente a la visión compartida, no está claro, entonces lo más probable es que no podamos avanzar o que las cosas no funcionen bien. El siguiente elemento tiene que ver con las personas. Las personas en una organización tienen diferentes perfiles. Sin embargo, eh, siempre nos tenemos que preguntar, para este propósito, ¿tenemos las personas necesarias para conseguirlo o no? ¿Tenemos la calidad de personas para conseguirlas o no? Si la respuesta es, creo que con las personas que tenemos no vamos a lograr el propósito, entonces el proceso de transformación se truncó ahí. Y simplemente como un tema de reflexión, es las personas que están en una organización, cuando se trata de transformar la cultura en base a un propósito, debe predominar su sentido colaborativo y no egocéntrico. Porque cuando predomina lo egocéntrico, yo busco mi propósito personal o mi provecho personal, mi comodidad personal. ¿Me quedaré en la empresa o no? ¿Me pagarán más o no? Entonces, cuando uno habla de transformación cultural, necesita que las personas, más allá de pensar en sí mismos, tengan una vocación colaborativa, grupal, colectiva, porque acá se cumple la premisa que es eh, más importante es el bien colectivo que el bien individual. Eh, pero no basta con las personas. En una organización tenemos que entender qué roles tienen las personas. Entonces, muchas veces queremos una transformación cultural, pero los roles, funciones e incentivos
propios de una estructura organizativa de repente no están adecuados para ese nuevo propósito y hay que revisarlos. Y muchas veces inclusive se requiere cambios de estructura organizativa para que se logre el propósito. Este es un trabajo fundamental que hay que hacer. La estructura organizativa, para que se entienda un poquito mejor, pasa, por ejemplo, por hacer un equivalente como la estructura del ser humano, con huesos, con músculos, con órganos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi cultura sea una cultura veloz, ágil, y la estructura del cuerpo es una estructura que no trabaja mucho, que es una estructura pesada, que los músculos no están bien desarrollados, entonces la estructura no hacer lograr el propósito. La estructura de una organización es vital para emprender cualquier proceso de transformación organizacional y por lo tanto hay que revisarlo. Pero no basta con la estructura, porque normalmente los cambios se dice lo hacen las personas, pero en mi experiencia es mucho más que eso. Los cambios lo hacen los equipos, no las personas individuales, sino los equipos. Entonces, cuando uno aspira a tener un cambio de cultura organizacional, necesita entender, revisar, identificar y fortalecer cuáles son las conexiones entre cargos que van a ser vitales para conseguir el propósito de una organización. Entonces, por ejemplo, puede ser que en una, no sé, me invento un segundo, en una institución educativa, la cabeza académica tiene que estar muy de la mano con la cabeza de la operación, porque es una conexión vital. Si el académico está por un lado y el que administra la infraestructura, las salas, donde se dicta, digamos, los estudios, está en otra y están alejados, esos son dos cargos que al no estar unidos van a interferir en cualquier operación adecuada de la organización. Entonces, por ejemplo, esa es una conexión que hay que ver. Esa es una conexión, esos son dos cargos que tienen que actuar como un equipo. Bueno, ¿cuáles otros son fundamentales para lograr la transformación que uno está deseando? Esa es la mirada del equipo. Sin duda, muchas veces nos proponemos cosas, pero nuestras políticas y procedimientos no ayudan, porque son políticas y procedimientos de hace 10, 20, 30 o 40 años. Siempre se ha hecho así, siempre ha dicho de esta manera. No hemos actualizado la manera de hacer las cosas. Entonces, cuando uno tiene claro el propósito, también tiene que mirar hacia sus reglas de juego, hacia sus sistemas de trabajo y decir, oye, tal como trabajamos hoy, tal cual tenemos los procedimientos actuales, ¿vamos a poder conseguir lo que estamos buscando? Le digo, en mi experiencia, muchas veces la respuesta es no se puede. Sin embargo, no se cambian los procesos. Es casi una apuesta para un proceso de transformación que va a fracasar. Y bueno, no finalmente todavía porque nos falta cultura, pero necesitamos alguna plataforma tecnológica diferente, hardware y software que ahora nos permita lograr el propósito que estamos buscando. El tiempo que le asignamos es el adecuado, la inversión que le estamos asignando es la adecuada, porque muchas veces queremos lograr cosas, pero no le asignamos ni tiempo ni dinero. Entonces, todos estos elementos que están aquí, estos 5 elementos, en realidad interactúan con la cultura organizacional. Todos estos son los que configuran la cultura organizacional. Y por lo tanto, cuando hablamos de cultura, los procesos que hacemos y cómo lo hacemos forman parte de nuestra cultura. El cómo se conecta la gente es parte de la cultura. El cómo incentivo en el tipo de funciones que hago, el cómo nos estructuramos de manera vertical o horizontal, forma parte de la cultura. El tipo de personas que forman parte, que yo selecciono para mi empresa, forma parte de la cultura. El cómo decido asignar el tiempo forma parte de la cultura. Entonces, la cultura engloba todo esto. Por eso es que la cultura, si es que no está, se va a comer a la estrategia que está acá dentro del propósito en una, como decía Peter Drucker, en el desayuno. Y por eso es que es bien importante que cuando ustedes hagan un ejercicio de transformación organizacional, sepan
qué factores de la cultura pueden impulsar el proceso de transformación y qué atributos de la cultura los van a frenar. Es fundamental. Entonces, este es un modelo de transformación que nosotros hemos diseñado producto de 25 años de experiencia en este tema. Pero no basta un modelo de transformación organizacional, sino que tenemos que ir a un proceso de transformación que le llamamos personal. Porque el origen de todo esto, amigos y amigas, somos las personas. Somos las personas quienes hacemos los cambios en una organización y obviamente las personas con los equipos. Entonces, para eso, este propósito, la persona, cuando hablamos de la persona también debe tener un propósito. Y ese propósito tiene que estar conectado con el propósito de la organización. Porque si no está conectado, esto no funciona. Si yo tengo un propósito diferente, muy diferente al propósito que persigue mi organización, entonces lo más probable es que esto no funcione. ¿Ya? Y cuando hablamos de las personas, nosotros hemos entendido y hemos aprendido que no solo hay que cambiar el mindset, o sea, las creencias, sino que nosotros pensamos que le hemos llamado este modelo el modelo de los 4 sets, porque también hay que cambiar nuestro headset, la forma que sentimos, la forma que nos emocionamos, la forma que valoramos, pero sobre todo los nuevos hábitos de trabajo, que le hemos llamado los habit set, que es lo nuevo que tenemos que hacer, y finalmente lo que nos motiva a hacer, que es el motive set. Entonces, siempre, ¿qué queremos lograr en línea con la organización? ¿Para qué y cómo medirlo? ¿Qué creencias esenciales necesitamos para que esto funcione? ¿Con qué pasión vamos a hacer las cosas? ¿Y cómo es que vamos a vincularnos con las emociones más satisfactorias que nos permitan hacer las nuevas cosas que queremos hacer, los nuevos hábitos que necesitamos, las nuevas competencias que necesitamos y sobre todo alineados a las necesidades y los motivos? Muchas veces pensamos que eh, entendiendo lo que queremos hacer, el tema va a funcionar con los seres humanos y no es así. En realidad, ¿hay que entender las cosas? Sí, porque somos seres racionales. Pero sobre todo, hay que conectar las emociones, porque las emociones son el combustible de los seres humanos. Un ser humano desmotivado, triste, ansioso, estresado, quemado, lleno de trabajo y que está lleno de emociones insatisfactorias, no va a generar ningún cambio ni personal ni organizacional. Por lo tanto, intervenir acá es fundamental. Esto de acá, estas dos primeras son el combustible para que yo busque nuevas maneras de comportarme, nuevas maneras de trabajar. Por eso es que este es el modelo de transformación personal. Por eso es que ahora es importante que cada uno de nosotros revise cuáles son nuestros patrones, porque vamos a tener probablemente patrones que van a impulsar este proceso de transformación y también van a haber patrones que podrían frenarlo. Y es fundamental entender, ¿ya? Eh, y acá, esta es una gráfica en donde ya alineamos los modelos, en donde acá está el de transformación organizacional, y se dan cuenta que este es el de las personas, pero simboliza a una persona y esto simboliza a la organización. Entonces, acá graficamos un equipo, que son 4 personas, por ejemplo, que también se unen bajo el propósito, y es fundamental que todas las personas estén alineadas al propósito del equipo y al propósito de la organización. Esto, digamos, de manera general, es lo que nosotros, como profesionales de la conducta humana en una organización, deberíamos impulsar para promover una cultura que queramos hacer. Entonces, dicho esto, ya en coordinación con Sheila me decía que podemos dar paso a preguntas, interrogantes, dudas, discrepancias, ¿por qué no?, con respecto a lo que acabamos de ver. Sí, se habilitará el chat para que puedan formular sus preguntas. Ya, excelente. Entonces, encantado, a disposición para las preguntas que requieran, ¿no?
Los que están acá inscritos en su mayoría son de la Facultad de Psicología. Listo, ya se habilitó el chat, pueden empezar a hacer las preguntas. Ya, muy bien. Entonces, sí, la mayoría son de la Facultad de Psicología, me decían. Como arranqué al inicio de la presentación, eh, a ver, yo tuve una experiencia bastante buena en la universidad, en la facultad. Yo llegué casi en realidad a la Facultad de Psicología casi a los 20 años, después, como les decía, de haber estudiado algo de arquitectura, y me encontré con buenos docentes, buenos compañeros, y me gustó que en la facultad se manejara el tema de los conocimientos de una manera bastante transversal. No había ninguna corriente dominante, y creo que para nosotros, los que nos formamos en la universidad, fue algo significativo, ¿no? Que nos permitió encontrar nosotros cuáles eran las corrientes que más nos gustaban. Algunos iban más, no sé, para lo cognitivo o para lo inicialmente lo conductual. Había menos, desde mi punto de vista, por el lado del psicoanálisis. Había mucha corriente humanista, pero creo que lo más importante fue que nos permitió encontrar un criterio, un amplio criterio, eh, para elegir, con lo cual nosotros nos sentíamos más cómodos, y de esa manera orientar mucho mejor nuestra pasión en el trabajo profesional, ¿no? No sé, por ejemplo, de los que están aquí presentes, cuántos les interesa la psicología organizacional, ¿no? No estoy muy seguro, por ejemplo, si es que actualmente la universidad, eh, en algún momento de la carrera uno decide meterse ya más a cursos por el lado educativo o el lado clínico, o quizás el lado social o deportivo, organizacional, ¿no? Bueno, acá tenemos una pregunta que nos dice cómo ajustar la cultura organizacional a la actual época de pandemia. A ver, eh, la respuesta en el cómo, yo les diría que es aplicando el modelo, ¿ya? ¿Cómo es aplicando el modelo? El tema es que, si se han dado cuenta, en la aplicación del modelo, lo más importante es el propósito. Es decir, las personas que están metidas en una organización tienen que entender qué quieren lograr y por qué. Y entender qué quieren lograr y por qué es un trabajo paciente y necesario, involucrando a las personas para que opinen, para que propongan, para que cuestionen. Porque la pandemia nos está presentando un mundo completamente nuevo, donde se está produciendo conocimiento cada cierto tiempo. Nos va dando pronósticos diferentes. Vamos conociendo la nueva realidad. Y obviamente es fundamental el conocer. O sea, no se puede hacer un proceso de transformación si yo estoy encerrado en mi casa. Yo tengo que entender qué cosa es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que se viene, qué es lo más importante, cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades. Entonces, yo les diría que para ajustar la cultura organizacional en el tiempo actual, anímense por entender el modelo, pero sobre todo, eh, pónganse el reto de entender qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en el mundo, y qué necesito yo como persona o necesita mi organización para conquistar ese mundo. Entonces, el punto de partida siempre será el propósito. Eh, a ver, después tenemos otra pregunta gracias, Nati, por la pregunta. Catherine Meléndez hace otra pregunta que dice, ¿cuáles son los valores que considera que no deben faltar en la formación de una empresa?
Bueno, definitivamente nosotros, además como psicólogos que somos, y de alguna manera, por decir así, especialistas en el comportamiento humano, y obviamente nos gustan las personas, entonces los valores humanistas son fundamentales, ¿no? O sea, si estamos convencidos que somos las personas los que hacemos, los que transformamos el mundo, entonces el respeto entre las personas es fundamental. El saber quién es quién, el reconocerlo como tal, el saber cómo me puede sumar o cómo nos puede sumar como equipo, el hacer su trabajo, el feedback, el escucharnos, el, este tipo de valores que fundamentalmente pasan por el empoderamiento y por la participación. No voy a decir que soy enemigo de las empresas jerárquicas, pero ciertamente estoy convencido que el poder mal distribuido no ayuda. Las jerarquías y las decisiones burocráticas no ayudan en el desarrollo de las organizaciones. Necesitamos apostar por la co-creación, por la participación, por la voz, por la discrepancia, por la innovación, ¿no? Por el error, que equivócate, ¿qué importa? Pero sigue adelante, aviéntate, busca qué hacer de manera diferente. Entonces, sin duda, estos valores son fundamentales en la formación de cualquier institución. Gracias, Catherine, por la pregunta. Allen Galarza nos dice, ¿cómo podemos construir relaciones laborales productivas con otras culturas? Esta es una excelente pregunta, porque nuevamente nos permite retomar el modelo. Uno puede, las relaciones laborales productivas, así como cualquier proceso de cambio organizacional, está basado en compartir un propósito, ¿ya? Porque cuando tú, por ejemplo, tú me dices, a ver si es que he entendido bien tu pregunta, si tú estás en una cultura y hay otro grupo de personas que pertenecen a otra cultura organizacional, ¿cómo hacen para vincularse? ¿Cómo hacen para construir una relación laboral productiva? La única manera es que ustedes compartan un propósito común. Porque si no lo hacen, no va a haber más de que construyan con esos elementos que habíamos visto en el modelo, no hay manera de que construyan una relación. Fíjense, acá nuevamente regresamos al modelo que les decía, ¿no? Si se dan cuenta, eh, por más que, a ver, no es que hayan otras culturas, como que dos áreas con diferentes culturas, podrían haber personas con diferentes culturas. O sea, si tú tienes una institución, no sé, de 200 personas, tú podrías tener potencialmente 200 culturas diferentes porque cada quien se formó de una manera diferente. Podrías, las culturas podrían ser por áreas, por divisiones, por gerencias, también podrían haber. Si se fusionan con una organización, también podrían haber culturas diferentes. Por eso, la única forma de construir esas relaciones laborales productivas es haciéndolo desde el propósito. Así es que, Allen, no sé si contesté bien tu pregunta. De hecho, en mi experiencia laboral, he tenido la oportunidad de estar presente en diferentes fusiones de organizaciones, ¿no? Y he estado en ambos lados. Estuve cuando era la empresa que compraba a otra empresa, pero también en otra oportunidad estuve cuando la empresa, cuando yo estaba en la empresa que era adquirida, ¿no? Entonces, es bien interesante las experiencias que hacen respecto a esto. A ver, Karen Quispe nos dice, el modelo organizacional presentado funcionaría como una empresa que tenga áreas tercerizadas. Ya, esta pregunta inclusive es mejor. Muy buena pregunta, Karen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un modelo de transformación, y por ejemplo, podemos hacer el análisis como si esto fuera una empresa, pero también nosotros, como este es un modelo
ecosistémico, es un modelo abierto, entonces tenemos que involucrar a los actores. Por eso es que, no sé si recuerdan que en el modelo base nosotros de cultura hablamos, ¿es una cultura que está mirando hacia adentro o está mirando hacia afuera? O sea, es una empresa conectada solamente a lo que pasa adentro o está conectada con los otros actores. Bueno, entonces, tu pregunta es fundamental, porque los otros stakeholders podrían ser tus empresas que te dan servicios. Entonces, en esa misma línea, si la empresa que te da un servicio como un tercero, lo sigues viendo como si un proveedor, lo más probable es que tu servicio fracase. A las empresas que te dan servicios tercerizados, no solo es que tienes que verlos como socios, tienes que tratarlos como socios. Y eso significa que ustedes tienen que construir espacios comunes con esas empresas para repasar el propósito común. Porque cada quien tiene el derecho a tener un propósito diferente, porque son empresas diferentes. Pero si son socias, no es una relación cliente-proveedor, son socios. Oye, ¿tu servicio afecta a mi servicio? Sí, entonces somos socios. Entonces, si es así, es vital que ustedes vean un propósito compartido. Y para eso hay que convocarlos, para eso hay que llamarlos, hay que preguntarles, hay que saber qué cosa es lo que están pensando, porque sin duda tienen mucho que ver en, en los servicios. Ellos ven la organización desde otro lado, desde otro punto de vista, ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, escucharlos y entenderlos es fundamental. Así es que, no sé si es que hay alguna pregunta más. Me dice Sheila que debemos de terminar a las 5. Este es un tema, como les decía, eh, bastante, bastante interesante. Yo toda mi vida he estado en la parte organizacional, eh, pero bueno, para mí si es que hay personas interesadas en conocer un poco más de esto, les voy a dejar mi correo a los que estén interesados en la parte de organizacional, con muchísimo gusto. Y porque, bueno, los psicólogos, señores, señoritas, tenemos muchas, muchas cosas buenas para agregar valor al funcionamiento, a la operación, al bienestar de las personas, de los equipos y de las organizaciones. Y bueno, sin duda de las familias. Así es que, Sheila, estamos ya, no sé, a 2 minutos, quizás me pongo a disposición ya simplemente para el cierre. Ok, bien, muchas gracias al magíster Óscar Corcuera Ríos por la conferencia de hoy. Muchas gracias también a todos los asistentes conectados de manera virtual y buenas tardes. Buenas tardes, gracias nuevamente por la invitación y bueno, hasta la próxima. Ha sido un gusto estar con ustedes hoy día después de mucho tiempo que me permito dirigirme a alumnos de la Universidad Ricardo Palma. Así es que bueno, reafirmo, si ustedes tuvieran alguna duda adicional fuera de este webinar, podrán escribirme y será un placer el colaborar con el desarrollo de los alumnos de mi alma mater. Así que buenas tardes con todos y gracias por la invitación. A usted. Gracias. Gracias también.